El hecho ocurrido en Tlahuelilpan ha generado opiniones encontradas sobre el juicio moral que merecen las personas que participaron en dicho suceso. Para hablarnos de este tema y el papel de la filosofía en la realidad nacional, platicamos con el maestro Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Maestro, ¿cómo podemos entender las distintas posiciones de la sociedad mexicana respecto del caso Tlahuelilpan desde la filosofía? Por un lado, unos generan empatía con los participantes, pero por otro hay quienes condenan el acto. Bueno, el acontecimiento de Tlahuelilpan es desde luego una tragedia y habría que ver por qué razones ocurrió, cuáles son las causas. Este análisis tiene que ser interdisciplinario, ¿no? De la economía, la filosofía, la ética, la política. Y podríamos decir, empezando, que se trata de una población muy pequeña. Creo que INEGI decía en 2010 que tenía 8.500 habitantes, o sea, es una muy reducida, todo el mundo se conoce, supongo. Y así que esta tragedia afecta a todo el mundo, a todo el pueblo. Ahora bien, ¿por qué razones ocurrió? Aquí hay un problema de que durante más de 30 años se estuvo fomentando un modo de ser, una forma de vida, ante la situación de tanta pobreza, tanta crisis. Ellos encontraron un modus vivendi, vamos a decir. Es decir, hay que robarnos un poco de gasolina y venderla allí a los cárteles de la droga, etc. Y con esto sobrevivimos. Entonces, por ese lado hay ahí una problemática que tiene que abordarse desde muchas perspectivas. Esos 30 años son demasiados, así que por primera vez se enfrenta a este problema y yo lo concibo como una especie de hilo que se está jalando de una madeja de corrupción extraordinariamente compleja. Así que no es fácil, no es sencillo, no es simplemente agarrar a los culpables y algunos que son más bien víctimas y no culpables, ¿no? Así que yo creo que el problema aquí es la pobreza y esta pobreza y estas conductas incorrectas que tienen que ser modificadas. Entonces ahí no solo basta lo que está haciendo el presidente López Obrador, es decir, dar algunas becas o abrir escuelas, etcétera, sino también hay que hacer un cambio de conciencia moral. Y este es un problema donde están vinculados todos, ¿no? Todos los aspectos. Se necesita obviamente las becas, pero la gente puede tomar la beca y seguir haciendo lo mismo. Se necesita conocimientos, desde luego, pero se requiere un cambio profundo de la, podríamos decir, de la ética, del ethos, Ese es lo de base. O sea, lo demás es parte de, pero tiene que tenerse en cuenta este tema, la forma de ser, de las costumbres que se han arraigado durante tanto tiempo, o que se dejaron de arraigar tanto tiempo. Así que aquí los culpables son, yo creo, los regímenes anteriores que dejaron que la situación se mantuviera, se creciera, que fueran omisos y que no hicieran realmente un enfrentamiento de esta cuestión. Justo, maestro, en las administraciones pasadas se han dejado de lado un poco la educación humanística, se quitó la educación cívica y ética del plan de estudios de la educación básica. ¿Qué impacto considera que tuvo esta acción? Y bueno, ya de alguna manera nos habló de estas consecuencias, ¿no? Sí, pero resulta que los regímenes no le pusieron ningún interés al problema de la ética, de la lógica, de la estética, de la filosofía. Esto es un elemento importante, complementario a los otros elementos. Se dijeron, la política educativa del Estado fue dictada por la OECD, la OCDE, donde, digamos, asumida acríticamente por nuestros gobernantes, porque podría haber hecho otra cosa. La OCDE puede determinar
ciertas cuestiones, sugerir, pero no mandar. Y no se debe de acatar simplemente, porque el gobierno está frente a una realidad y eso es lo que tiene que dictar la Constitución. Bueno, nosotros enfrentamos, yo fui coordinador, fundador y coordinador del Observatorio Filosófico de México, que enfrentamos la política de Felipe Calderón cuando eliminó de toda la educación media superior los cursos de ética, estética, lógica, filosofía, y justamente ese hecho es un hecho pues que vimos nosotros como un enorme un acontecimiento bastante reprobable, y hicimos todo un movimiento muy fuerte que hemos expuesto en diferentes partes y que hicimos que el gobierno se echaran para atrás en este punto, lo cual es muy realmente significativo. Pero los demás gobiernos, después de Felipe Calderón, no hicieron nada, no continuaron, porque no se trata solo de tener los cursos, sino se trata de que haya una reforma de los cursos de filosofía para que el estudiante entienda cuáles son los problemas, no como se usa que un joven se aprenda la crítica a la razón pura de Kant o la fenomenología del espíritu de Hegel y después salga del curso diciendo, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Sino hay ahora una revolución en ese sentido de que los cursos tienen que abordarse con una didáctica correcta, los problemas fundamentales de que vivimos en el mundo y en el país en concreto, para que el estudiante después de eso diga, bueno, sí me sirvió, sí fue importante para mí. Y esto es el éxito de un curso. Ahora dicen, bueno, ¿y los técnicos para qué necesitan filosofía? Bueno, yo creo que un electricista necesita ética, necesita estética, necesita lógica, ¿no? Fundamentales, no solo como profesionista o como especialista, sino también en la vida común, pues son seres humanos y la educación tiene que hacer que los individuos se formen adecuadamente para enfrentar los problemas de la sociedad y no solamente creer que los individuos son unos robots que van a saber apretar el tornillo bien o a una computadora arreglarla. Tienen que saber también para qué sirve el automatismo. Toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, tiene que comprenderla y explicarla. Y la filosofía, la sociología, todas las disciplinas pueden ayudarlo a formarse mejor. Así que están equivocados quien cree que la educación es pura técnica. Eso es instrucción, no es educación, ¿sí? Así que es importante la filosofía como parte de la formación del individuo en una sociedad. En este sentido, maestro, ¿qué opinión le merece la reedición de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que ahora con el nuevo gobierno se ha implementado, considerando que es una publicación de 1944? Claro, en 1944 era la Segunda Guerra Mundial. Era un momento en el cual el gobierno se había dado cuenta de que mucha gente no sabía leer y escribir, y entonces inició una campaña de alfabetización y quería acompañarla con unos consejos. Y le encargaron a Alfonso Reyes, pues, un gran pensador, una de las mentes brillantes de nuestra cultura, un texto muy interesante que dice cosas muy rescatables. Pero se necesita leer esta cartilla justamente en sus circunstancias, porque pues realmente hay ciertas cosas que permanecen. Por ejemplo, en la cartilla moral Reyes dice, las personas necesitan perfeccionarse, ¿sí? Autoperfeccionarse, o sea, superarse, ¿no? También habla de la relación hombre-naturaleza que persiste, habla de que la mente y el cuerpo, digamos, hay una interrelación mente-cuerpo, obviamente entre naturaleza y espíritu, vamos a decir. Y una serie de recomendaciones sumamente importantes que valdría la pena leer, pero se necesita analizarlos más a fondo. Justamente hoy ha habido enormes revoluciones. Hay
hay una juventud preparada por ciertas, más bien orientada por los medios de comunicación, o por las nuevas tecnologías, y entonces esto, ¿qué lugar tiene en una nueva ética? Son, lo que decía Alfonso Reyes, unos consejos morales que sí son útiles. Decía en la redacción original, Alfonso Reyes decía algo que no corresponde a la realidad. Dice que la moral se concentra, toda la moral se concentra en el cristianismo. Bueno, ¿y dónde están las demás religiones, verdad? ¿Y dónde está la ética más allá de las religiones? Porque hay otro problema que es allí, la ética laica, que es la que es importante, porque no tendría prejuicios con respecto de por tantas cosas del cristianismo no acepta, ¿no? Como la evolución natural de la vida, ¿no? Como el papel de la mujer, como la idea de sacrificio, hay que sacrificarse para lograr el reino de los cielos. Vamos, yo creo que se necesita analizar más a fondo la diversidad de géneros, el respeto a las diferentes preferencias sexuales, por ejemplo, en fin, los derechos, todo esto. Entonces, esta cartilla moral pues sirve para empezar la discusión, aunque no veo que se suscite mucho. Y tiene que haber un debate sobre ella. Y justamente contribuir a esa comisión que hizo López Obrador para que redacte otra nueva. Ahora, allí el problema que veo es que nuevamente el tema es interdisciplinario. No es el hecho de que se les pida a los individuos, por ejemplo, en la ética cristiana, no matarás, y el individuo mata, ¿no? No robarás, y el individuo roba. Y, en fin, todas esas conductas morales prescritas. No, hay que hacer un análisis de los problemas que dificultan o impiden. ¿Por qué los individuos que son cristianos se ven obligados a ir a tomar gasolina, robar, ¿no? Y luego vender? Es decir, ahí hay un problema más a fondo de la pura conciencia. Pero la conciencia y la educación es importantísima, ¿no? Sería como parte de la educación, pero una nueva, no cartilla, no mandamientos, sino reflexiones sobre las situaciones morales en que nos encontramos. Por ejemplo, la relación de hombre-naturaleza, la crisis ecológica que vivimos, por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, la diferencia, el racismo, el clasismo, ¿no? La ausencia de derechos humanos y esta falta de respeto a la vida que ahora vemos con esto de los secuestros, esta claro, falta de respeto a la persona o los asesinatos, es una falta de respeto no solo al individuo, sino a sí mismo. Ese convertirse en un mercado mercantil, el cuerpo humano o las ideas, convertirlas en una mercancía, creo que son desvalores que privan hoy en esta sociedad. Por supuesto. Maestro, ¿cómo podríamos lograr un cambio verdadero en cuanto a moral y ética en este país que justamente estamos en una situación bárbara y considerando también pues la complejidad y diversidad que hay en todo el territorio, ¿no? Sí, le decía que son dos aspectos. Un aspecto, puede decir, jurídico, institucional, que se respete el derecho, etcétera, es un aspecto. Es una limitación a que el individuo delinca, vamos a decir, ¿no? Si yo pretendo poner, pagar una multa, ¿no? Y luego la persona que está cobrando la multa me dice, bueno, pero lo podemos arreglar con menos dinero. Bueno, allí hay una conducta moral, ¿no?, que puede impedirse socialmente. El Estado puede impedir esta situación que ocurren con frecuencia, ¿no? O en un simple pasarse un alto, ¿no? Y el policía dice, bueno, le voy a perdonar, pero necesitamos algún dinero, ¿no?, extra. Estas situaciones pueden ser, desde el punto de vista
de instituciones. Pero esto es una parte. La otra parte es la educación. Y la educación no solo en la universidad o en las escuelas, desde primaria hasta educación superior, sino también la educación en la sociedad. ¿Sí? Entonces allí no solo es el Estado, sino también la sociedad, los individuos mismos, que pueden empezar a reflexionar. Miren, filosofía se ha suscitado en los últimos años, se ha propiciado que se hagan cafés filosóficos, talleres filosóficos, en donde reflexionen las personas sobre los problemas libremente, sin necesidad de poner una calificación y por búsqueda de razones por las cuales que estamos, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa que no van a una universidad, ¿qué hacen? ¿Dónde discuten? ¿Dónde analizan las cosas? En ningún lado. O a lo mejor en su casa, pero con sus vecinos. Con sus vecinos o con sus hijos a veces, pero mezclado allí con sentimientos, emociones. Y yo creo que es necesario que toda la gente pueda acceder a la cultura, pero en esa cultura dialógica, no ir a ver alguna cosa, sino que también puede servir, sino un diálogo, un análisis. Y además en la filosofía hay una serie de procedimientos para respetar la opinión de los demás, para ir buscando consensos y disensos, ¿no? Sin autoritarismos. Entonces esa forma de la filosofía es la que debería fomentarse más, ¿no? Hay también consejerías filosóficas. Hay veces que los jóvenes están un poco desorientados, pero no necesitan tanto un psicólogo, sino más bien orientarse en el mundo. ¿En qué mundo estamos? Y hoy es importantísimo, porque estamos sujetos a muchísimas corrientes de opinión. ¿Y qué hacer? Bueno, ayudarles a reflexionar, a llegar ellos mismos a su propia verdad, ¿sí? Para conducirse en la sociedad. Esto no existe aquí en México, o muy poco. Creo que tengo noticia de 1 o 2 cafés filosóficos, pero no mucho. No hay un diálogo público, o voluntario y público, y sin otro interés más que llegar a una orientación adecuada. ¿Sí? Es que justo hablando de esta complejidad, México tiene índices de desigualdad muy elevados, sí, que no permiten esta formación como uniforme para toda la población, ¿no? Pocos tienen acceso a ese tipo de educación. Desde Humboldt, que cuando llegó acá a México, dijo, bueno, este es el país más desigual del mundo. Encontramos centros muy desarrollados y encontramos una enorme pobreza. Esa desigualdad ha venido profundizándose históricamente, pero en los últimos 30 años, con la política neoliberal, lo que ha pasado es una mayor concentración de la riqueza en unos cuantos y la pobreza en otros. Entonces, la desigualdad es uno de los grandes temas, pero no solo la desigualdad, también hay otros temas. El tema del famoso complejo de inferioridad que le han inculcado a la gente, de que es inferior, de que es menos que los otros, ¿no? Que los otros países son desarrollados, nosotros no, tal vez porque seamos tontos o lo que sea. No, en absoluto. Se necesita entonces un nuevo etos, un nuevo impulso, una nueva forma de entender la realidad del mundo, pero más arrojada, más de investigación, menos estar repitiendo lo que otros dicen, más innovando, reflexionando, y sobre todo con un ímpetu. Eso es lo que falta en este país, que salgamos del pesimismo y entremos al optimismo. Gramsci decía algo interesante, ¿no? Pesimismo de la inteligencia. Si de la inteligencia vemos que estamos con muchos problemas, ¿no? Corrupción, desigualdad, clasismo, etc. Pero también optimismo de la voluntad, dice. Esta frase también es de Romain Rolland. Optimismo, decir, vamos a salir adelante, estamos en claro esto. Entonces, pero tenemos muchas dificultades. Entonces tenemos que aclararnos las ideas para hacer un esfuerzo por todos, ¿no? Para superar estas problemáticas. Un esfuerzo colectivo, ¿no? No, el esfuerzo no puede ser concentrado
en unos cuantos, en un gobierno, sino que nuestro país es nuestro país, se supone, y nosotros cada uno tenemos que contribuir de la mejor manera. Ahora, esta guerra que está empezando López Obrador requiere el concurso de todos. No podemos darnos el lujo de perder esta batalla en contra de los huachicolero por lo pronto, pero que también toca a los cárteles, ¿no? Todo el mundo tiene que contribuir. Yo creo que todo el mundo que quiera un país mejor tiene que contribuir a que esto se supere. Entonces, no solo es la policía vigilando los ductos para que no los piquen, no solo es el dinero que hay que darles para ver si pueden comer ahora un rato, está bien, o no solo el estudio, sino también cada uno, por ejemplo, los sacerdotes, los maestros, los mediadores sociales tienen que intervenir también, o cualquier persona con ideas, o simplemente con resistencias, ¿no? Resistencias, bueno, estoy aquí, desgraciadamente tengo que estar aquí 1, 2, 3, no sé cuántas horas esperando la gasolina, pero bueno, si tengo una esperanza de que realmente se logre una nueva situación, porque si no, las cosas no se mantienen, sino se hunden todavía más, y ya creo que es demasiado lo que tenemos ahora. Pues esperemos, maestro, que se llegue a lograr esta transformación y que con el paso del tiempo la gente se vaya uniendo y se pueda lograr la transformación real, la implementación de estos valores que tanto nos están haciendo falta ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esta entrevista.